Bueno, parece que solo nosotros estamos. Eh, bueno, como ustedes saben, estamos en la tutoría 4, la última tutoría de este curso. Bueno, dado que ya son las... Ya, pues, ya está con la parte de preguntas, si tienen algo ya. Bien. Disculpa, profe, no sé si es mi compu, pero casi no te escucho bien, se escucha muy bajito y por parte se corta, pero no sé si solo será mío el Ah, problema. ok. Déjame para ver si... Buenas. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ya ahora sí, profe, súper bien. Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, bueno, como les comentaba, sí es la última tutoría, parece que solo estamos nosotros, ¿verdad? Ya no creo que llegue más personas, bueno, no sé qué será lo que pasó. Bueno, pero, pero igual, como en otras tutorías, siempre les indico que al inicio, pues, podrían hacerme las preguntas que consideren, ¿verdad? Relacionadas con la materia. Y si no hay más preguntas, entonces ya continuaríamos con los contenidos que yo les iba a hacer del libro, ¿verdad? Entonces, si quieren preguntarme algo, ¿tienen alguna duda? Igual, si no más adelante, igual me pueden preguntar, ¿verdad? Conforme vamos avanzando, pero estamos, ¿verdad? No. ¿Cómo les va con los proyectos? Creo que lo que sigue es la siguiente, pero todavía tienen un poco de tiempo, ¿verdad? Para la siguiente entrega de la actividad evaluativa y luego la parte final del proyecto, ¿verdad? Profe, respecto a lo del segundo proyecto, bueno, realmente no he leído muy bien las indicaciones del segundo proyecto, pero vi que había una parte que se llama diagnóstico de la situación actual. ¿Esa parte es igual a la de la parte A que ya habíamos hecho el diagnóstico? Bueno, es que todavía ustedes no han hecho el diagnóstico, ¿verdad? Lo que Ujú, ustedes hicieron fue una introducción y hicieron como una ujú. especie de introducción y establecieron que eso fue una de las cosas que ahora que estaba calificando me di cuenta que tal vez no habían entendido bien lo que tienen que hacer, ¿verdad? No digo que todos, pero muchos, que es el tema de que en esta parte anterior ustedes lo único que hacen es comentar la metodología y hacer los formatos que van a utilizar. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar una lista de chequeo similar a la que nos compartió el compañero, pues esa misma, pero adaptada al requisito que ustedes les tocó, pues esa es la que ustedes me presentan en la parte que ya entregaron. Pero ya, digamos, aplicarla y ver qué resultados obtuvieron, si la empresa cumple o no cumple, ya eso es de la parte que sigue, que es la parte B, ¿verdad? No sé si me estoy dando a explicar o no. Sí, yo fui la que formulé la pregunta mal, profe, perdón. Hay una parte que se llama en la parte de descripción de la situación actual. Esa misma descripción es la que pusimos en la parte A, entonces.
Ah, en la parte hay una parte que dice descripción. Déjame para ver. Ajá. Vamos a ver. Déjame. Puede ser que sí haya una parte de eso, pero en general la parte es más de diagnóstico y mejoras y hacer un procedimiento, ¿verdad? Ojo con eso. Tienen que hacer un procedimiento en la parte B. Déjenme para ver, instrucciones de la parte B. Les voy a proyectar para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Em, Sí, porque sí noté que como que no habían, no digo todos, pero algunos sí no habían entendido lo que tenían que hacer. Y ustedes, como ya les he dicho antes, tienen que fijarse en la rúbrica, ¿verdad? Para saber qué es lo que se les está evaluando. Entonces es muy importante siempre que revisen la rúbrica si es que no están entendiendo bien lo que dice el documento, entonces se van a la rúbrica final y ahí claramente dice, yo le voy a revisar a usted esto y esto, entonces esto es lo que usted me tiene que presentar. ¿Verdad? Entonces aquí está la portada, ¿verdad? El índice, el resumen, el diagnóstico, vea que aquí va el resumen ejecutivo. El diagnóstico, la propuesta de mejora, implementación, conclusiones. ¿Dónde está eso que me habías dicho? Sí, no, me enredé. Es que yo pensé que esta parte de la parte B es, bueno, igual sí podemos poner me imagino, relacionado también a la descripción de la situación actual que pusimos en la parte A, en la parte del diagnóstico, digamos, también como podemos dar un pequeño resumen de cómo es que está ahorita la empresa de acuerdo al requisito, tal vez. Ah, sí, pero ya esos son resultados, o sea, Ujú. ya es un análisis, es que hay personas que no, o sea, el mayor error que yo encontré, digamos, cuando estaba yo revisando los trabajos, era que veía como que no esa metodología que había no estaba bien clara, estaba muy general y tampoco estaba la herramienta que van a usar. ¿Cuál es la herramienta? ¿A qué yo me refiero con herramienta? Es este formato mismo que yo ya les había colocado en la plataforma, que puede ser ese o puede ser otro. Ve que se llama herramienta de diagnóstico, que creo que es esta. Sí, sí, ¿verdad? Que esta les pasó el otro profesor para ayudarles. Esto mismo, pero adaptado al requisito que les toca a cada uno, es lo que ustedes tenían que presentarme, ¿verdad? Eso y explicar la metodología también, ¿verdad? Es decir, yo al inicio voy a revisar la empresa, o sea, primero, bueno, obviamente voy a contar las generalidades de la empresa, que era todo lo que ustedes ya contaron de la historia, misión, visión, todo esto. ¿Verdad? Y se hace una descripción general, luego ya en la parte B del proyecto, pues se va a hacer una evaluación o revisión con base en la norma y para eso se utilizará este formato, pero no lo van a completar, ya lo llegan a completar hasta en esta parte que es la que yo les estoy proyectando, que es la parte B, solamente lo presentan, ¿verdad? Como formato. Eso es, digamos, lo que tenían que hacer en la parte anterior, presentarlo como formato, incluso el formato de procedimiento, porque acuérdense que aquí se les va a pedir un procedimiento. Eso también sería importante que ustedes me dijeran, vea, yo el procedimiento lo voy a hacer con base en este formato, porque tienen que hacer un procedimiento, que es lo que se les evalúa, vean, les voy a mostrar. Si ustedes no entienden algo, porque es que yo lo que digo es que a veces me da la impresión que no están entendiendo las instrucciones, pero si no entienden algo, ustedes se van aquí y entonces aquí directamente en la rúbrica dice, este, usted tenía que tener un resumen ejecutivo que incluyera el propósito, los resultados, la mejora y las conclusiones. Si usted hace eso, se obtiene 4 puntos. Si solo hace 3 de estas cosas, obtiene 3, si no 2, si no 1, ¿verdad? Entonces ahí ya específicamente le dice qué es lo que le van a revisar a usted cuando yo les revise los trabajos, qué es lo que les voy a revisar, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, el diagnóstico dice que el diagnóstico describe detalladamente con datos válidos y coherentes la situación actual en la empresa, contemplando todos los contenidos del requisito de la norma. Y si algún tema no aplica, lo indica y utiliza las herramientas definidas en la parte A, ¿ven? Entonces usted aquí ya tenía que haber tenido esas herramientas, este formato, usted ya lo tenía hecho, pero aquí en la parte B es donde usted lo va a aplicar, ¿verdad? Es aquí en esta parte que les estoy proyectando. Aquí ya usan este formato y lo completan y dicen,
Entonces, la organización considera cuestiones relativas en el apartado 4.1 y los requisitos y determina riesgos y oportunidades que es necesario abordar, ¿verdad? En este caso, en el 6.1.1, entonces usted le pone si cumple 1, si este que el requisito no es aplicable, le pone 0. Si cumple, si el requisito aplica, pero no ha sido desarrollado ni implementado, le pone 2. Ve, eso de contestar ya este formato, eso ya es la parte B, que es lo que yo les estoy proyectando. Pero la parte A era que ustedes me presentaran el formato que van a usar. No sé si ahora sí les quedó claro. Sí, profe, ya ahora sí, muchísimas gracias. Sí, porque hay gente que es que no me lo presentó, entonces yo pienso que es que no entendieron qué tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso estoy insistiendo tanto. Pero bueno, este, aquí está, ¿verdad? Entonces, diagnóstico y le dice que escriba esto, después que escriba los resultados del diagnóstico. O sea, este diagnóstico usted al final me va a decir, bueno, yo obtuve que con base en este requisito, pues la empresa está de tal manera y es una, como un resultado, ¿verdad? Principales resultados. Entonces, propuestas de mejora. Entonces, ¿cómo la vamos a mejorar? Si estuvo mal qué sé yo, si les tocó que no evalúa la satisfacción del cliente o cosas de estas. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer para evaluar esa satisfacción? Voy a aplicar una encuesta, etcétera, ¿verdad? Cosas de estas son propuestas ya de mejora. Y luego, al elaborar un procedimiento, ¿qué procedimiento puede ser? Digamos, en ese mismo caso que yo les puse, que por ejemplo no evalúa la satisfacción del cliente, pues un procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente y lo escriben, ¿verdad? Ese es el tema. Por eso es que hay un procedimiento también que tienen que hacer, ¿ves? Porque de hecho, si ustedes no me entregan ese procedimiento, ya aquí perdieron 4 puntos, porque vea que vale 4 puntos el procedimiento, ¿verdad? Entonces, eso se los comento porque sí noté como que en algunos casos no estaban como muy claros de lo que me estaban presentando, me parece, ¿verdad? Después aquí hay un plan de implementación igual, ¿verdad? Que tiene que tener todas estas cosas, objetivos, actividades, requerimientos, responsables, fechas y metas. ¿Saben lo que es un plan de implementación, verdad? Con base en las actividades que se dijo, lo que se va a mejorar, cuándo se va a hacer, si el procedimiento pues se elabora, cuándo se va a aplicar, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso ya sería el plan de implementación. Y en las conclusiones, del trabajo en general, yo les recomiendo que si ustedes cogen cada uno de estos apartados y lo ponen como un título en el trabajo y lo completan, no se les va a quedar nada por fuera. Me explico, ustedes me ponen un título que diga resumen ejecutivo, otro que dice diagnóstico, resultados del diagnóstico. Hay gente muy ordenada que lo ha hecho así y para mí es mucho más sencillo revisarlo y de alguna manera también ustedes se aseguran que están cumpliendo con todo lo que se les pide. Propuestas de mejora. El procedimiento puede ser en unas páginas adicionales, digamos, porque el procedimiento en sí es un documento, digamos, más grande. Entonces ese, pues, va aparte del procedimiento. Y luego el plan de implementación en otro formatito, que vea que puede ser un formatito de tabla como esta, que incluya objetivos, actividades, requerimientos, responsables, fechas y metas, y luego las conclusiones de la parte B, ¿verdad? De todo, porque al final, incluyendo, digamos, todo lo que es la parte B es como la parte más importante del proyecto, porque incluye los resultados, incluye las mejoras, incluye el procedimiento, ¿verdad? Y luego las recomendaciones, ¿verdad? Y la bibliografía. Sí, con la bibliografía, pues no vi tanto problema. Bueno, lo único que le encontré más problema en lo que revisé es en que no incluían las bases de datos de la UNED. ¿Cómo yo me doy cuenta si ustedes incluyeron las bases de datos de la UNED? Porque en la referencia al final, pues tiene que decir EBSCO o algunas de las bases de datos más conocidas, ¿verdad? Dialnet o ninguna de esas en la referencia, porque ustedes saben que Chicago pide que tiene que ponerse la fuente, ¿verdad? La página web de donde se obtuvo y ahí es donde yo veo si realmente lo sacaron de la página de las bases de datos de la UNED o no, ¿verdad? Y apéndice y anexos, ¿verdad? Eso sería.
Entonces, yo no sé si ya les quedó claro, ¿verdad? Como les digo, mi recomendación siempre, vaya hacia la rúbrica, ponga los títulos y me va completando cada uno de estos títulos. Y si usted completó todo eso, probablemente es que está cumpliendo con todo lo que, obviamente tiene que hacerlo bien, ¿verdad? No me va a poner ahí cualquier cosa en cada título, pero digamos que usted así se asegura de que está cumpliendo con todo lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. ¿Verdad? La parte que viene ahora, creo que hay alguien que me quiere hablar un momentito. A ver. Sí, si quiere, Iliana, puedes hablar, porque no vi como que hubiera nada escrito, ¿verdad? Pero si acaso me pueden Buenas hablar. noches, Ujú. profesora. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En las referencias, ¿verdad? Obviamente hay cosas que están relacionadas a la empresa, a la página de empresa o información que se obtuvo de otras fuentes que también se agregaron. No pasa nada que hayan fuentes de otros sitios, ¿cierto? No pasa nada, pero usted tiene que cumplir lo que le pide la rúbrica. O sea, si usted lo quiere añadir como un adicional, no importa. Pero el mínimo de 3 que pedía la rúbrica tiene que cumplirlo, ¿verdad? Porque yo me tengo que basar en la rúbrica para revisarles, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, ¿me entiendes? Sí, profesora, muchas Sí, gracias. sí. Ah, bueno, sí, porque es que sí vi eso también. Había personas que me habían puesto muchas referencias, pero no eran de las páginas de la UNED. Entonces, no importa si las hubieran puesto y la verdad que está muy bien, pero tienen que cumplir el mínimo que se les pide de las 3. Y si ustedes quieren añadir 7 más referencias que son de otras partes, no importa, pero tienen que cumplir las 3 mínimo que se les pidió de la UNED, ¿verdad? Auxiliadora, Buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿bien usted? Qué dicha. Profe, yo tengo como dos preguntas puntuales. Una es si hay un mínimo de propuestas para la parte B, para presentar la parte B, o se trabaja con respecto a las oportunidades de mejora que encontramos dentro de la unidad. Dentro del requisito, ¿verdad? Que ese es Dentro otro de, tema. no, de la unidad hablo de la, es que nosotros estamos haciéndolo en una biblioteca. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, sí, no, depende de las oportunidades de mejora que encontraste en la biblioteca, pero adicionalmente con el requisito que se te asignó, ¿verdad? Porque Ujú, ese es otro tema que noté. Muchas personas me hablaban en general de la gestión de la calidad, etcétera, pero no hablaban del requisito puntual que se les asignó. Acuérdense que yo les asigné aquí requisitos asignados, se los coloqué en la plataforma y ahí prácticamente creo que con excepción de un grupo que no sé si le cambié el requisito, pero ya se lo cambié por privado, digamos, porque me pidió cambio, pero todos los demás quedaron con las asignaciones estas. ujú. Entonces, estos ya son los asignados. Eso quiere decir, por ejemplo, no sé qué grupo eras vos, 44. 44. Ujú. Vamos a ver, 44, ¿no? No hay número 44. Sí, ese estamos nosotras. 44, no es 24. No, No, 44. qué raro, pero es que ese no lo tengo aquí. Era en una biblioteca. Vamos a ver, voy a revisar tu Ujú. nombre para ver, porque si no, no, ahí no está 44. Vamos a ver, auxiliadora. Rivas Sí. González. ¿Con quién estás en el grupo? Con Arnold. Ah, bueno, con las otras compañeras. Vanessa. Vanessa. Ah, es que seguro Vanessa. vos estás con Arnoldo, es lo que me acabas de Ajá. decir. Ah, sí, Sí. claro, por eso es que yo no te tengo Ah. porque es que yo no te califico, te califica Arnoldo. Ujú, ujú. Sí, de hecho, él nos ve asignado liderazgo, pero puntualmente calidad, políticas de calidad. Exacto, él te asignó ese requisito que tiene que ver Ujú, con las políticas de calidad que ahora no me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero ese es el que vos tenés que hacer, ¿verdad? No tenés ujú. que ponerte a contestar otras cosas, porque es que No, no. sí vi que hubo personas que me hablaban en general, la empresa, vamos a evaluar objetivo, vamos a evaluar cuál es la gestión de calidad de la empresa, o sea, falso, o sea, no es lo que van a evaluar, ustedes lo que van a evaluar es el requisito que les corresponde de la norma de gestión de calidad.
porque ustedes no van a evaluar toda la gestión de calidad, porque entonces tendrían que evaluar toda la norma, ¿me explico? Ujú. Solo De el hecho, profe, requisito, sí, de solo hecho lo que nosotros les... lo desarrollamos con ya limitado a al requisito de liderazgo y el campo de política. Exacto, Mm, ese es el que van a desarrollar y luego van ujú, a hacer un procedimiento, ¿verdad? Relacionado con eso también. Eso sí es obligatorio, ¿verdad? Porque aquí se les pide. ujú. Profe, y de hecho es otra de las consultas que nos acaba de surgir. Ajá. ¿Qué Ve. tanto tenemos que desarrollar las propuestas? O sea, en el caso de nosotros, que es de la Biblioteca Ciudad, no hay en sí una política de calidad. Bueno, entonces digamos que la propuesta de ustedes sería desarrollar esa política de calidad, digamos, para decirlo en términos muy generales, supongo que habrán cosas más puntuales, Ujú. ¿verdad? Que ustedes van a especificar ahí, pero digamos, si el objetivo de ustedes es desarrollar esa política de calidad, entonces el plan sería cómo lo van a hacer. Bueno, primero vamos a agrupar a la gente y eso lo ponen o van a citar a los jefes o ¿cómo lo van a hacer? Y aquí lo vas a poner en el plan de implementación, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Verdad? Y Ok, luego puede ser que haya un procedimiento asociado con la elaboración de políticas en la institución, ¿verdad? Y puedes escribir un procedimiento para elaborar políticas o puede ser específico para la política de calidad, ¿verdad? Que no va a ser el mismo para todas las políticas. Entonces ahí es donde usted escribe un procedimiento y registro, ¿verdad? digamos, creo que eso es lo que tal vez no comprendo del todo, profe. ¿Nosotros vamos a hacer la política o vamos a dar pautas para la política? Ustedes establecen que hay que hacer la política, pero la política Ajá. ustedes no la van a desarrollar porque eso llevaría Ujú. tiempo, o sea, eso no es tan rápido, eso quizá lleve meses Sí. mientras reúnen a la gente. Por eso es que ustedes aquí hacen un plan para establecer qué actividad es la que primero va a hacer la empresa, va a reunir a las personas, va a Mm, citar a los jefes, todo eso que van a, ve, aquí usted, el objetivo. ajá. Por ejemplo, el objetivo general, desarrollar una política, objetivos específicos, sensibilizar a la gente para el tema de las políticas de calidad y finalmente, pues, que se involucren o cosas específicas, ya usted las puede tallar como objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, eso es general y específicos. Y luego Ajá. las actividades. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, primero vamos a hacer una reunión con las personas XX. Bueno, esto estoy dándote ejemplos nada más, Sí, ¿verdad? Simón. Y requerimientos, ¿qué necesita para esa reunión? Bueno, más que todo, pues vamos a, no sé, a tener una presentación con equipo multimedia, no sé. Ahí lo puedes establecer. Los responsables, ¿quiénes son los responsables de eso? El gerente calidad, el gerente general o, ¿verdad? Las fechas, Mm, eso lo harían, no sé, para iniciar, por ejemplo, estamos en julio, para iniciar, no sé, en agosto. Vas a poner a partir del 1 de agosto van a hacer esa reunión, ¿verdad? Y ahí estableces la meta relacionada con eso, qué es lo que se quiere lograr con esa reunión. Bueno, la primera reunión, si la primera reunión es con el objetivo de sensibilizar, entonces la meta es un tema de las personas sensibilizadas, tantas personas o todo el personal, ¿verdad? ¿Me explico? sí, Sí, entonces sí, ahora sí. ese es el Ujú. plan de implementación. En realidad el trabajo de ustedes es sencillo, por eso es que ustedes me dirán, sí, vale 20 puntos, igual que el resto de las cosas, pero es que lo que hicimos nosotros fue que lo tratamos de reducir el porcentaje que vale cada cosa para que ustedes, digamos, si les va mal en algo o algo no hicieron bien, no les afecta tanto la nota, porque se divide en 5 entregas, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Por eso es que de alguna manera tuvimos que reducir la cantidad de requisitos de la norma, porque si les hubiéramos puesto a completar toda la norma, pues era un trabajo demasiado grande y quizá pues no era equitativo la cantidad de trabajo con otras cosas que se les ha pedido en otras entregas. Entonces, también por eso se redujo el alcance a solamente los requisitos que se les asignaron, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Con gusto. Sí, entonces así, de lo que he podido, yo creo que les voy a poner los trabajos, o sea, ya pronto, ¿verdad? Si no es hoy o mañana, se los pongo, porque ya los tengo prácticamente. Entonces, pero sí noté mucho eso, como que no sé si no siguieron las instrucciones o la carrera, porque sí hubo gente que me estaba preguntando cosas
pues recién muy cercano a la fecha, no sé si corrieron demasiado y entonces tal vez por ese tema, pero sí que tenga más cuidado, digamos, con eso, ¿verdad? Que, ya digo, no son todos los casos, de hecho no así como malas notas no hay, pero sí mejorables, o sea, podían haber no perdido algunos puntos si hubieran, digamos, seguido las instrucciones y si hubieran cumplido con esta rúbrica, porque yo al final de cuentas tengo que calificar con esto, porque, bueno, nosotros actualmente pues nos revisan mucho, que realmente nosotros cumplamos con lo que nos dan, digamos, a los profesores, y en este caso lo que nos dan a nosotros es la rúbrica, entonces yo tengo que aplicar esta rúbrica de manera que si en algún momento pues me preguntan, quiero ver un trabajo y quiero ver si se aplicó la rúbrica, pues yo tengo que mostrar que realmente sí se está aplicando, ¿verdad? Entonces por eso les digo que yo me tengo que apegar a esto. Entonces, bueno, eso sería. Les voy a, si no hay más observaciones, déjame ver si no hay más observaciones. Perdón. No tengo más manos levantadas. Entonces yo les haría unos resúmenes de los capítulos del libro. Estos capítulos del libro, bueno, en general son temas relacionados con, obviamente, con el libro de gestión de calidad, que ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? De calidad y productividad. Incluso para lo que es la siguiente actividad evaluativa, pues puede ser que tenga relación, como ustedes vieron en la anterior actividad evaluativa, en la primera, pues sí se les hizo algún tema relacionado con los principios, por ejemplo, de la gestión de calidad, ¿verdad? Y que se establecían en la norma, etcétera, etcétera. Y entonces con base en eso fue que se les hizo una serie de preguntas y les puso un video, ¿verdad? Y fue como cómo se desarrolla la primera actividad evaluativa. Probablemente la siguiente, que es la que se entrega a partir del 17, sea algo similar, ¿verdad? Entonces, nada más para que lean los contenidos del libro, para que los tengan a mano, los comprendan, etcétera, porque se les va a hacer preguntas, ¿verdad? Y pues que tengan clara esa materia. Entonces, les voy a iniciar. Igualmente, como les comentaba, igual las normas que ustedes tienen la norma de auditoría, tienen algún material complementario, tienen la norma de requisitos que ya la vimos, ¿verdad? En tutorías anteriores. O sea, todas estas cosas son materiales complementarios que van adicionales a los contenidos del libro, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero yo, digamos, ahora les voy a hacer un resumen de los principales contenidos del libro. Bueno, entonces, esta es la tutoría 4, como les decía, es la última tutoría del curso, así que lo deseable es que si ustedes tienen alguna pregunta me la hagan llegar ahora después o cuando consideren, ¿verdad? Para aprovechar, digamos que esta es nuestra última tutoría y bueno, igualmente yo les puedo responder por la plataforma siempre, ¿verdad? Pero bueno, se aprovecha el espacio en caso que lo tengan alguna inquietud o quieran aclarar alguna cosa ahora. Bueno, aquí el capítulo 7 habla del modelo para la competitividad, planeación estratégica e indicadores de desempeño. ¿Verdad? Entonces, debemos ver si lo vemos. Es que lo veo como que no es tan grande. ¿Lo están viendo grande? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, el Premio Nacional de la Calidad, bueno, es uno de los temas que se ve en el capítulo 7, ¿verdad? Lo que busca este Premio Nacional de la Calidad es que se desarrollen capacidades y ventajas competitivas. Bueno, este Premio Nacional de la Calidad es como otros premios, ¿verdad? No sé si han escuchado el Malcolm Baldrige, ¿verdad? Hay premios de la evaluación de la excelencia, etcétera, ¿verdad? Son premios que evalúan ciertos parámetros de la institución, organización, empresa, para ver de qué manera está y si cumple en estos parámetros, pues se le otorga este premio, que es un premio de excelencia, premio de calidad, ¿verdad? En este caso se le llama el premio de la Nacional de la Calidad, el cual se habla en el capítulo, pero está
muy basado en un tema de competitividad, ¿verdad? Que es el Modelo Nacional de Competitividad 2018, que ahí se menciona. Y habla de 8 impulsores de la competitividad, cada uno de los cuales tiene una serie de prácticas ejemplares que llevan al alto desempeño. Estos impulsores son reflexión estratégica, liderazgo, responsabilidad social empresarial, el enfoque al cliente, el capital humano, los procesos, la administración del conocimiento y los resultados. Bueno, aquí en la página, por ejemplo, 124, para que me sigan, ¿verdad? Y ustedes ven que se puede ver los impulsores estos que les decía que son impulsores de la competitividad, que los acabamos de mencionar, y establece incluso buenas prácticas asociadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de procesos, dice que debe haber alineación, diseño, estandarización, innovación, gestión de proyectos de innovación, gestión de la cadena de suministro, gestión de los procesos, mejora continua, innovación, ¿verdad? O sea, son una serie de pautas de cosas que debería tener la empresa que se evalúe con este premio de calidad para ver si realmente cumple y se le da este mérito, ¿verdad? Entonces es un poco lo que cuenta, lo que se cuenta aquí, ¿verdad? En el capítulo 7. Luego también se habla de la planeación estratégica, que es también uno de los, si ustedes se fijan en los impulsores del modelo de competitividad, también habla de la parte de reflexión estratégica, muy relacionado con el tema que ahora les estoy proyectando, que es el tema de la planeación estratégica, que es el resultado del proceso que sigue una organización para imaginar su futuro, desarrollar estrategias, objetivos, indicadores de desempeño, metas, programas de acción y proyectos específicos, ¿verdad? Entonces se plantea como un reto en la planeación estratégica que se debe definir con claridad lo que se quiere lograr a futuro, que son los objetivos y las metas, establecer cómo se va a alcanzar esto con la estrategia, políticas, programas y proyectos clave, precisar cómo se va a medir el plan, que vaya en la dirección planeada y que dé los resultados esperados, y cómo se va a implementar y se va a dar seguimiento. Y entonces con esto se lograría lo establecido. Aquí se habla del tema de... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si lo puede cerrar ahí porque se oye como un ruido de fondo. Le agradezco. Si no, lo voy a ver si lo puedo silenciar. Bueno, creo que ya se silenció. Bueno, aquí habla de los indicadores de desempeño, ¿verdad? Tenemos objetivos de resultados, objetivos de proceso, lo que son el cuadro de mando integral, que es lo que se usa para lo que es el planeamiento estratégico, para el despliegue de los objetivos, las metas, los indicadores, etcétera, y el monitoreo del cumplimiento del plan, ¿verdad? Y el tablero de control que incluye estos objetivos con sus indicadores clave de desempeño, así como metas y programas de acción, ¿verdad? Es la forma como se logra implementar un plan estratégico y se le da seguimiento. Eso es lo que se hace con el cuadro de mando integral y el tablero de control, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en el libro. También, no le puse el número, casi siempre le pongo el número, pero eso lo pueden ver. En la página 135, ¿verdad? Ahí se puede ver el tablero de control que, como les digo, trae los objetivos o pueden ser objetivos, como les había dicho, de resultados de procesos. Y también la medición, ¿verdad? Que son los indicadores, las metas y los planes, ¿verdad? La forma como se va a realizar los planes de acción. Bueno, los pasos para implementar una estrategia de mejora específica. Bueno, se debe entender la estrategia, planear su aplicación con base en el nivel de madurez de la organización, vincular y alinear la iniciativa de mejora al plan estratégico y establecer criterios para medir su éxito, ¿verdad? Entonces ahí hay que asociar cualquier estrategia o cualquier acción o actividad de mejora con el plan estratégico. Asignar los recursos apropiados,
entrenar al personal con vista a aplicar la estrategia, implementar el plan, coordinar esfuerzos dentro de la organización, difundir resultados, proporcionar reconocimientos y recompensas ligadas a bonos y requisitos y promociones y ser consciente en el propósito, ser paciente y tener una visión a largo plazo. Bueno, eso sería el capítulo 7. En realidad es un capítulo chiquitito que solo habla dos temas, ¿verdad? Que son el tema del plan estratégico y el tema del premio este que se basa en que les comenté, el Premio Nacional de la Calidad que se basa en el modelo de competitividad, ¿verdad? Que habíamos hablado de que tiene impulsores o de competitividad, ¿verdad? Que son los que definen esas buenas prácticas que debería aplicar una empresa o organización. Entonces aquí, bueno, el capítulo 11 ya es un capítulo un poquito más grande, ¿verdad? Que ya tiene temas como más con herramientas de aplicación a la gestión de calidad, ¿verdad? Más aterrizados al tema de gestión de calidad, que es el tema que habla de los diagramas causa-efecto, de los diagramas de procesos y los diagramas de afinidad, ¿verdad? Que son herramientas muy valiosas para la gestión de calidad, para la identificación y análisis de los problemas y con base en ello pues nos permite también plantear alternativas de mejora. Estas herramientas incluso les puede servir, ¿verdad? Para sus proyectos cuando ya identifiquen los problemas, ¿verdad? Cómo pueden también analizarlos en detalle y con ello plantear alternativas de mejora más adecuadas, ¿verdad? Porque si no, ustedes plantearían tal vez cosas que no se ajustan al problema de fondo y lo que se busca es que las acciones que se planteen vayan con el problema de fondo y lo resuelvan de fondo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, digamos, los contenidos de este capítulo. El famoso diagrama de causa-efecto, diagrama Ishikawa, bueno, es el que se muestra ahí en la página 201, ¿verdad? Es el que estamos ahora. Este ya tal vez lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Y es un diagrama que relaciona un problema o efecto con sus posibles causas. ¿Cuál es la importancia de este diagrama? Con este diagrama ustedes logran hacer un análisis muy detallado del problema. Entonces, ¿para qué me sirve a mí hacer un análisis detallado de un problema? Pues para plantear alternativas de mejora. Ustedes ahora que tienen que hacer propuestas de mejora que realmente solucionen el problema, ¿verdad? No que sea algo como que solo soluciona momentáneamente, pero no se va a las causas reales del problema, entonces va a volver a darse la situación. Entonces siempre se busca ir a la causa raíz del problema, ¿verdad? El análisis de fondo de este problema para buscar las alternativas de solución o de mejora más acertadas. ¿Verdad? Incluso aquí la figura 11.1 se plantea, si ustedes lo ven ahí, es un diagrama de pescado o diagrama causa-efecto y tiene asociado también un diagrama de Pareto, porque el diagrama de Pareto te viene a decir dónde están los principales problemas, ¿verdad? Que casi siempre la mayor parte de los problemas en un principal tema, que es el que afecta mayormente, que es lo que dice Pareto, ¿verdad? Los principales problemas de una institución se ven a un mismo tema. Entonces, ¿cuál es ese mismo tema? Bueno, ustedes ven ahí, por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí, que aparece 1200, que era un problema en este caso era con una tina ovalada, ¿verdad? Que la mayor parte presentaban ese problema. ¿Verdad? Entonces, con base en esa tina o boca de tina ovalada, entonces ahí ustedes empiezan a identificar a qué se debe. Y entonces hay un tipo de diagramas causa-efecto y aquí hablan algunos que son los de las 6M, ¿verdad? ¿Cuáles son las 6M? Materiales, métodos, mano de obra, maquinaria, medio ambiente. ¿Verdad? Entonces creo que no se me quedó ninguna por fuera, pero vamos a ver métodos, mano de obra, maquinaria, medición me faltó, ¿verdad? Medición, entonces todos esos M's, pues ¿para qué me sirven las M's? Bueno, para ver los diferentes tipos de variables que podrían ocasionar precisamente esa variabilidad que puede provocar problemas, ¿verdad? O sea, puede ser que un material pues no sea igual en un momento que en otro y eso genera una variabilidad en el proceso o un método de trabajo pues no está estandarizado o una vez estandarizado no es el mejor método definido, ¿verdad? Entonces eso también genera una variabilidad.
Entonces, todas esas M son las que, bueno, ahí solo se ponen 4, ¿verdad? En este ejemplo se ven solo 4, pero bueno, son 6 M que ahí se mencionan en el texto, que ya se las comenté. Y con base en eso ustedes pues van decidiendo, bueno, la mano de obra, ¿verdad? Dice que hay un problema de supervisión, por ejemplo, si lo ven ahí en esta flechita de arriba, aquí, supervisión. El problema de supervisión de la mano de obra, a eso se debe, digamos, puede ser que se deba a este tema de la boca de la tina ovalada. Entonces puede ser que sea por un problema de supervisión, ustedes van sacando ideas hipotéticas, ¿verdad? No es que todo tiene que ya ser definitivo, quiero decir, ustedes están pensando nada más reflexionando en torno a ese problema y piensan, bueno, la supervisión de la mano de obra puede ser la que provoque eso. ¿Por qué? Porque es deficiente, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? A que lo provoque porque es deficiente, ¿verdad? Entonces ven que hay otro análisis aquí, otra flechita que dice que es deficiente. Igual, la mano de obra, pues, la inspección que se realiza a la mano de obra, pues, es no capacitada, entonces eso puede provocarlo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van desglosando a mayor, porque lo que hacen es preguntar varias veces a qué se debe esto y a qué se debe que tenga un problema de supervisión o a qué se debe que el material esté fuera de especificaciones y así van haciendo otras flechitas asociadas a las otras flechitas que van planteando. Y eso es el diagrama de Ichikawa o diagrama causa-efecto. ¿Verdad? Luego podemos tener, creo que hay uno ahí, el que sigue más abajito en esa misma página 201, que es el de segundo nivel, ¿verdad? Y eso es que usted podría detallar este problema que pareciera que es el más importante porque tiene un color resaltado, que es el subensable de chasis. Entonces investiga qué es el problema con el chasis, ¿verdad? Y ese chasis a qué se debe el problema, ¿verdad? Entonces, que puede ser que tenga un material inadecuado, por ejemplo, ustedes ven mano de obra, igual vamos al tema de la supervisión de la mano de obra, ¿verdad? Entonces, el método, ¿verdad? Y lo puede seguir desglosando a varios niveles. Entonces, digamos que lo más simple podría ser hacer un Ichikawa como el de arriba, ¿verdad? Y incluso, bueno, es interesante este que les mostré anteriormente, que tiene además un Pareto, ¿verdad? Que es lo más típico que se hace de esta manera, pero podría hacerse de 2 niveles, como es el que aparece más adelante. Pero como les digo, el más conocido y el que se conoce casi siempre es el anterior, ¿verdad? Bueno, aquí yo les hablé del método de las 6M para hacer un Ichikawa o un diagrama causa-efecto. Se agrupan las causas potenciales de acuerdo con esas 6M que yo les mencioné: métodos de trabajo, manos de obra, medio ambiente, materiales, maquinaria, medición, ¿verdad? El tema de la medición, ¿verdad? Cómo se mide, si puede haber errores de medición, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces hay equipos que no están calibrados, ¿verdad? Pueden provocar errores, cosas de estas, ¿verdad? Entonces, esas son digamos, los aspectos que pueden generar alguna variabilidad en el proceso y de alguna manera estar contribuyendo a ese problema que se está dando, ¿verdad? Y entonces estas M me permiten hacer un análisis de fondo de lo que está sucediendo. ¿Qué ventajas tiene este método de las 6M? Es que considera gran cantidad de elementos asociados con el problema. Si ustedes ven, hay un gran desglose porque estamos hablando de 6M. Entonces, y esas 6M, pues ustedes las van desglosando más y más en flechitas, ¿verdad? Como yo les decía. Y entonces eso es que considera gran cantidad de elementos. Se puede usar cuando no se conoce en detalle el proceso, se concentra en el proceso y no en el producto. La desventaja es que en una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales. Sí, ustedes vieron que habían demasiadas flechitas, entonces puede ser que eso genere como una confusión o lo complejice un poco, ¿verdad? Entonces, ese es el principal problema. Bueno, luego se habla del método del diagrama de flujo. O sea, este mismo diagrama causa-efecto puede haber otro tipo de diagrama causa-efecto que es el de flujo del proceso.
Y en este diagrama, pues la línea principal sigue el flujo del proceso. O sea, prácticamente usted hace como un diagrama de proceso, o sea, una secuencia de actividades del proceso y luego ahí parte a definir qué es lo que está provocando que pueda hacer que se genere un problema. Por ejemplo, si es en la etapa 1, en la actividad A, hay algo que puede estar generando el problema, o es en la actividad B, o es en la actividad C, y lo va desglosando por partes del proceso, ¿verdad? Por eso es que aquí se anotan las principales etapas del proceso, los factores que pueden influir en el problema se agregan según la etapa en que intervienen. Sí, podría ser que si fuera, por ejemplo, en la primera parte de la etapa 1, no sé, estamos hablando de cortes, por ejemplo, de blusas, por ejemplo, ¿verdad? Y la primera etapa, pues es la medición, y entonces en esa etapa, pues pues hay un problema, ¿verdad? Que tal vez la herramienta de medición que estoy usando, pues no es la adecuada, etcétera. Entonces ahí usted analiza por etapa, ¿verdad? En esa etapa, y después de la que sigue, que ya es el traer la herramienta o colocar en la zona de trabajo, etcétera, que es lo que puede estar pasando. Tal vez la superficie no es adecuada para hacer ese tipo de actividades, etcétera, ¿verdad? Entonces tiene que irse analizando por etapas del proceso, ¿verdad? Y la pregunta que se hace es: ¿la variabilidad de esta parte del proceso afecta el problema especificado? ¿Verdad? Esa es la pregunta que se hace para identificar cuáles son las causas de que se dé ese problema que se está dando, y si realmente alguna de las etapas de ese proceso está generando que se dé ese problema. Y ya bueno, aquí ustedes lo ven también en la página 204, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Y ustedes ven que ponen ese problema de cicatrices en tubos de acero, y entonces detallan el proceso de elaboración de tubos de acero, materia prima, hechura del tubo, corrección, aplanamiento, prueba de agua. Entonces, en cada una de esas etapas que puede estar pasando, ¿verdad? Que puede generar que se dé ese problema de cicatrices, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí van marcando, bueno, aquí, ¿verdad? Hay un problema, puede haber un problema de rolado, puede haber un problema de corrección, por ejemplo. Ven, aquí se ven dos flechas, en esto no se puso nada, ¿verdad? Puede haber un problema de ensanchamiento que se da por impurezas, y ahí ven, se va detallando. En aplanamiento, puede haber caídas, puede haber movimiento, eso puede estar generando también que se dé al final el problema este grande que dice cicatrices en tubos de acero. Bueno, este mismo, estamos hablando de Chicago, ¿verdad? O diagramas causa-efecto, hay varios tipos. Ahora hablamos primero del de 6M, ahora estamos hablando del de flujo del proceso, ¿verdad? Son formas de hacer el análisis diferentes. Y esta es otra tercera forma, que es el método de estratificación o enumeración de causas. Y dice, implica construir el diagrama de Chicago considerando directamente las causas potenciales y agrupándolas por similitud. Se hace una lluvia de ideas, se debe preguntar varias veces el por qué. Entonces ustedes preguntan, ¿a qué se debe que se debe tal problema? ¿O a qué se debe, como decía la compañera, que no haya política de calidad? ¿Verdad? Ese es el problema, no hay una política de calidad. ¿A qué se debe? Pues porque nunca nadie se ha interesado en el tema, porque tal cosa, pero sigues respondiendo por qué, y por qué nadie se ha interesado, pues porque no conocen, ¿verdad? Y se va haciendo la pregunta de por qué, y con base en eso, pues te das cuenta que tal vez el problema es que no conocen el tema, o que la gerencia pues no está implicada en estos temas porque no los conoce, o, ¿verdad? Y podrías determinar el fondo del problema, porque si no, probablemente la solución que propongas no sea la más acertada, ¿verdad? Entonces, este es otro método. Me parece bastante bueno, me gusta más, ¿verdad? En el sentido que es más simple. Bueno, y creo que ahora que ustedes lo ven en el libro, cuando vamos por ahí, pues van a ver que sí es una de las cosas que dicen que es bueno de este método, ¿verdad? Es más simple que el otro, me parece que los otros dos, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿por qué? ¿Verdad? Que también hay una herramienta que se llama la herramienta del 5 por qué, ¿verdad? Y entonces preguntas hasta 5 veces por qué.
¿verdad? Pero es muy parecido, pero es, digamos que en este caso es el Ichikawa de estratificación, ¿verdad? Que es el que estamos viendo. Y que está, vamos a ver, estaba aquí en la página 205. Ujú. Bueno, sesión de lluvia o tormenta de ideas, bueno, eso es otra cosa de las cuales se habla en este capítulo. La sesión de lluvia o tormenta de ideas, pues es muy útil. Ustedes ahora que están con sus grupos, pues también pueden utilizarla para generar ideas en torno a las mejoras estas que tiene que proponer también. Y es una técnica grupal para generar ideas sobre un tema en particular. A cada persona se le pide que piense de manera creativa y aporte tantas ideas como sea posible. Luego se analizan estas ideas. Entonces cada quien va diciendo, bueno, a mí me parece que se podría mejorar esto, a mí me parece que esto, ¿verdad? Y todos van dando aportes, por ejemplo, para aplicado, digamos, a un tema de mejora, como en este caso, aunque la lluvia de ideas también puede ser para identificar posibles problemas, analizar estos problemas, ¿verdad? Entonces se generan ideas, bueno, a mí me parece que es por esto, a mí me parece que es por esto otro, ¿verdad? Entonces también te sirve para estas cosas. Entonces, el tema es definir el tema o problema sobre el que se aportan ideas, nombrar un moderador, ¿verdad? Eso es importante cuando se aplica esta técnica. Hacer una lista de ideas sobre el tema, leer una idea de cada lista, o sea, cada persona hace una lista de ideas, luego se lee una idea de cada lista, se turnan hasta que se lean todas las ideas, al final se obtiene una lista básica de ideas sobre el tema o problema. Se agrupan por su similitud. Se realiza una discusión para identificar cuáles son las más importantes. Elegir causas o ideas más importantes puede hacerse mediante la votación 5-3-1, que es que cada persona le tiene que asignar a las ideas que se eligieron, ¿verdad? De la lista que hizo, cada persona le asigna o 5 puntos o 3 puntos o un punto. Y luego se suman y la que tiene mayores puntajes, pues son las más importantes y las que ya quedaron con muy pocos puntajes, más bien se eliminan, ¿verdad? Esa es una técnica muy interesante que la pueden incluso aplicar para los proyectos, ¿verdad? También. Em, el diagrama de flujo de procesos, bueno, eso es otro que se menciona aquí, ¿verdad? Es una representación gráfica de la secuencia de los pasos de un proceso que incluye inspecciones y retrabajos. Se debe definir el objetivo de este diagrama, delimitar el proceso bajo estudio, hacer un esquema general del proceso, profundizar en el nivel de detalle requerido, resaltar los puntos de decisión o bifurcación, revisar el diagrama completo, usar el diagrama para cumplir el objetivo planeado, ¿verdad? Entonces, me sirve mucho para entender un proceso, para analizarlo, ¿verdad? Incluso a veces, si uno no lo analiza bien, no sabe cuál es el problema, ¿verdad? Como habíamos visto en aquel caso, en el método de flujo, ¿verdad? De diagrama de flujo, que se usa también para el análisis de causas del diagrama causa-efecto, ¿verdad? Se hace porque al analizar el proceso por sus etapas, pues se permite hacer un análisis más detallado. Bueno, aquí, por ejemplo, pueden ver un ejemplo de ¿verdad? Que es el que estaba por página 208. Y usualmente los diagramas de flujo se usan en esos símbolos de operación, decisión, inicio y fin, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes detallar también los procesos que están analizando para sus trabajos, ¿verdad? Utilizando esta herramienta de diagrama de flujo. Diagrama PEPSU o SICOP, este es muy conocido, este es el diagrama CIPOC, tal vez lo han escuchado, ¿verdad? ¿Y cuáles las características de este tipo de diagrama? ¿Verdad? Estamos hablando de tipos de diagrama, entonces, ¿cuál es la diferencia con el otro, con el anterior? Bueno, el anterior, como vieron, más que todo tiene las actividades, operaciones, decisiones, inicio y fin.
¿verdad? Que son los símbolos que más se utilizan en el otro diagrama. En este, pues, entran otras partes que son las entradas del proceso, los proveedores del proceso, los clientes del proceso, las salidas, ¿verdad? Entonces, hay más componentes, digamos, en este tipo de diagrama. Los proveedores son los que proporcionan las entradas. ¿Las entradas cuáles son? Pueden ser materiales, información, que son las que son necesarias para que el proceso funcione, ¿verdad? Si un proceso no tiene sus materiales, no puede llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces es importante las entradas. ¿A quiénes se le va a dar los resultados de ese proceso, ¿verdad? ¿Quiénes reciben o se benefician de las salidas, ¿verdad? Y bueno, en síntesis, eso sería lo que es el diagrama CIPOC o PEPSU. ¿Verdad? Entonces, si ustedes ven por qué se le llama PEPSU, proveedores, entradas, PEPSU, y esto es en inglés, ¿verdad? Entonces, por eso CIPOC, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver un ejemplo, ¿verdad? La expedición de una factura, el área de ventas, da los datos del cliente y la salida, la fecha de vencimiento y se le da al área de cuentas por cobrar, ¿verdad? Que ese sería el cliente interno de ventas, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo ahí de cómo se aplica, ¿verdad? Que a la vez contabilidad, pues requiere saber de las condiciones de pago, que es la entrada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para dar esta salida, que son los datos de las ventas? Y lo va a recibir el usuario, que es ventas, ¿verdad? Y aquí, bueno, se detalla el proceso, que es comprobar los términos del cliente, escribir la factura, imprimir la factura, poner los datos del destinatario, enviar la factura y registro de datos de ventas. Como ustedes ven, este de aquí abajo es muy parecido al que vimos anterior, ¿verdad? El diagrama de flujo. En realidad es como una especie de diagrama de flujo, pero añaden estos otros componentes de proveedores, entradas, salidas y usuarios. Y es más simplificado aquí, ¿verdad? No se usan otros símbolos, simplemente como los símbolos de las actividades principales. Luego tenemos el mapa de procesos. Es un diagrama de flujo que se detalla de acuerdo con el objetivo, ¿verdad? Es un poco más detallado que el anterior que vimos, diagrama de flujo, ¿verdad? Este viene aquí en la página 210 y, y es un diagrama pegado a la realidad en que se indican actividades principales, inspecciones, esperas, transportes. Es mucho más detallado, ¿verdad? Que el diagrama de flujo. Y como ven, aquí hay un dibujito para dar un ejemplo de este proceso para aplicar anestesia en una endoscopía. Programación, preparativos previos, preparación del paciente, aplicación de sedante, pero ven que esta aplicación de sedante se subdivide en monitorear signos, anestesia local, colocación del paciente, aplicar anestesia, mantener oxigenación y ventilación, endoscopía y recuperación, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, la aplicación desde antes se detalla aquí más. Por eso es que yo les decía que este es mucho más detallado que el otro diagrama que vimos, el de flujo. Ay, perdón. Y luego tenemos el diagrama de afinidad. Este se usa cuando hay una gran cantidad de opiniones o ideas, que, por ejemplo, entre ustedes, en sus grupos de trabajo, que todos den ideas, ¿verdad? Alternativas de mejora, ¿verdad? O temas de problemas que identifican con relación a alguna temática que se está evaluando, por ejemplo, los requisitos de la norma y que todos den ideas o aportes. Y entonces cuando hay gran cantidad de opiniones o ideas sobre un determinado tema o problema, para agruparlas a partir de las relaciones entre ellas es cuando se usa el diagrama de afinidad.
se debe definir el propósito con una pregunta de enfoque, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Cómo resuelvo el problema de, de productos que no salen conformes, ¿verdad? Podría ser esa la pregunta. Entonces, con base en ese tema se van generando ideas, ¿verdad? Y luego se organizan esas ideas en grupos. Se le asigna un nombre distinto a cada grupo como para hacer una clasificación en diferentes temáticas. Y después se hace como un análisis. Incluso ahí podría ser en ese análisis que se incorporen otras ideas o que se hagan cambios de un grupo a otro, que vea que esto lo paso para el grupo, ¿verdad? Para ir depurando, digamos, esa información que se recopiló y la organización o la estructuración de esa información. Y finalmente se hace este diagrama, ¿verdad? Como queda, ¿verdad? Este sería de la página 211, ahí hay un ejemplo, vean que ahí dice factor 1, factor 2, factor 3, esos son como las temáticas. Entonces, como todas las personas empezaron a dar ideas y luego se definieron esos nombres de las ideas o temas, ¿verdad? Factor 1, factor 2, y fuiste ubicando las ideas en cada uno de esos temas. Es muy sencillo, si ven, de aplicar ¿verdad? Esto es para igual, para generar propuestas de mejora, para analizar un problema a fondo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso sería. Igualmente, ahí entre los materiales complementarios se les cita la norma de auditoría. Bueno, la norma de auditoría es una norma que se utiliza precisamente para hacer auditorías internas, externas de los sistemas de gestión. En verdad, le pueden echar ahí un vistazo. Otro de los temas que se cita, creo que como en los contenidos, ahí en la parte que se les colocó en la plataforma, el tema de los sistemas integrados, de qué manera se integran sistemas como el de una norma de gestión de calidad con el tema de medio ambiente, que también es un sistema de gestión, y el tema, por ejemplo, de seguridad y salud, que ambos, por ejemplo, tienen una política, pero ya en este caso no es política de calidad, sino política de gestión. Entonces, en estos casos, perdón, de gestión medioambiental, en estos casos, pues lo que se busca es que se estructuren de la misma manera estos temas, ya que piden, digamos, las normas, cosas similares. Entonces, con un mismo sistema, la forma como se organizan las cosas o cómo se manejan, las puede aplicar para los otros sistemas, ¿verdad? Es un poco lo que viene a contar esto. No sé si me quieren preguntar algo, aquí está Ileana. Sí, profesora, tengo dos preguntas. Una es la actividad evaluativa, número 2, que o sea, está bloqueada, todavía no se puede ver. ¿No se puede activar antes, profe, para que no tengamos solo una semana para irla trabajando? No, eso es una pregunta que ya sí me habían hecho anteriormente. Yo lo pregunté y bueno, por Ok, disposición de la cátedra y dado que son trabajos en grupo, de ahí se supone que no se les puede dar mucho tiempo para que no, pues, como que no busquen otras fuentes o así, ¿verdad? Digamos que lo resuelvan en esa semana, en esa semana, perdón, pero sí ya es algo que habíamos preguntado anteriormente. gracias. Y Entonces, la siguiente pregunta sería que hay un límite de preguntas en la herramienta que eh, debamos de contestar. O ¿en cuál herramienta? En la que ustedes usaron para evaluar los requisitos de la norma? sí, correcto. Bueno, es que, como les digo, dependiendo del requisito que les tocó, por ejemplo, ¿cuál era el de ustedes, Ileana, o el de El de ustedes? nosotros es seguimiento, medición y análisis de evaluación. ¿Qué número era para ubicarlo más fácil aquí? Era como el C. 9.1. Ah, 9. Bueno, ustedes entonces prácticamente me tienen que hacer el formato, que eso ya lo tenían que haber entregado, ¿verdad? Este mismo, pero nada más que, qué sé yo, podrían haber usado hasta el mismo, ya casi se les dio eso, esa parte, ¿verdad? Pero yo digo que cada quien lo haga a su gusto, pese a que el profesor dio pero, pero cada quien lo puede hacer a su gusto porque puede ser que este no le sea muy familiar, ¿verdad? Y le guste mejor hacer uno más adecuado para lo que va a hacer, ¿verdad?
Entonces vamos a ver. Profe, yo tenía una consulta. En este trabajo no Ujú. había que colocar el instrumento como tal, ¿verdad? Sino era mencionar cuál era el instrumento que uno iba a aplicar, ¿verdad? Sí era. En este anterior que ya entregaron, sí tenían Ajá. que colocarme este formato, por ejemplo, pero solamente con el requisito que les tocó a ustedes, ¿verdad? No O con sea, todos. la tabla del Excel con las Po- preguntas. Sí, exacto. Podrían haber usado esta o otra, porque ustedes pueden generar una diferente a esta. Esta no es, o sea, no es obligatorio. Esto fue un aporte que les dio el profesor Arnoldo, pero en realidad ustedes pueden hacer la propia, ¿verdad? No, es que yo entendí que, bueno, como dicen las instrucciones, era mencionar cuál era la herramienta que se iba a utilizar, no colocar en sí el No, formato de la herramienta ya como tal. no, sí está, bueno, aquí se lo puedo enseñar, porque es que eso sí yo me fijo mucho, porque eso lo pide la rúbrica. Y entonces, como les digo, yo me tengo que ir con la rúbrica. Ajá, sí, yo lo revisé Así, bien y lo leí bien. véalo aquí. Aquí lo dice. Bueno, puede ser que yo me equivoque, pero estoy segurísima que así lo vi. Vamos a ver. Vamos a ver. Como usted dijo que era Marco. solo mencionarla, que la aplicábamos, pero era en No, la segunda tarea. vea, describe detalladamente en forma correcta el procedimiento. Primero hay que escribir el procedimiento. Define y explica claramente cada una de las herramientas. Define es que la hace la herramienta. Cada una de las herramientas para realizar el diagnóstico. Es que definir suena como nada más el contexto, no colocar, o sea, no dice explícitamente colocar la herramienta ya hecha. O sea, como, Bueno, define y sí, explica, pero aquí sí lo dice, aquí más adelante, digamos, si usted no lo quedó claro aquí, entonces va a revisarlo aquí en la explicación más detallada que hay y aquí lo vuelve a decir, ¿verdad? Véalo aquí. En este apartado los estudiantes deben establecer y crear las herramientas. Bueno, y yo también lo dije en la tutoría, ¿verdad? Crear, o sea, ya aquí queda claro. Por ejemplo, para valorar la situación de la empresa respecto al cumplimiento del requisito, deben construir la herramienta, vea que aquí lo dice. Es que no hay otra, ¿verdad? Podría ser una hoja de verificación, como les digo, pueden usar la misma que les dio Arnoldo, nada más que le quitan las partes que no les aplica a ustedes, porque ustedes cada quien tiene requisitos diferentes, ¿verdad? Pero puede ser otra herramienta que ustedes generen. O sea, Arnoldo les ayudó, él les dio esta, pero puede ser que ustedes quieran hacerse una diferente para ustedes, porque les es más amigable que la de Arnoldo. sí, lo que pasa es que sí, igual Ujú. con la otra tutoría, lo que entendí fue eso, o sea, como usted dijo, la aplicábamos hasta en la segunda tarea, ahí lo que hacíamos era mencionar cuál era la herramienta que íbamos a utilizar. Sí, aquí lo dice, o sea, yo creo que yo sí lo indiqué, ¿verdad? Así como lo estoy indicando ahora, porque aquí lo dice, establecer y crear las herramientas. Es que ahí es muy claro, ¿verdad? Sí, ese es el problema que muchos, algunos, o no digo que todos, pero algunos sí no lo hicieron, ¿verdad? Es ese, las herramientas, ¿verdad? Entonces de ello ahí les tengo que bajar puntos. Me da pena, pero bueno, es así, ¿verdad? Entonces más cuidado con la rúbrica. Igual, como les digo, no hubo así como notas malas, no, pero sí perdieron puntos en algunas cosas por no cumplir lo que me pedía la rúbrica, ¿verdad? Entonces, aquí dice poca claridad y profundidad en las herramientas. Ve, aquí se les baja un punto, pero si ya del todo no las hacen, pues entonces ya ahí, aquí sí las hicieron, en estas tres, porque dice las herramientas no cubren, pero si no las hicieron, pues ya del todo, ¿verdad? Quedó la metodología muy general, entonces les toca bajar 3 puntos, ¿verdad? Entonces ese es el tema. Y no sé si me querían preguntar algo más. Profesora, ¿me escucha? Sí, Ahí me disculpa por el ruido, es que vengo del trabajo, entonces estoy en la calle. no hay Ahí problema. las disculpas del caso. Yo tenía una duda con respecto a las, gracias. Yo tenía una duda con respecto a las herramientas que usted acaba de explicar, las de diagrama de causa-efecto y todas estas que vimos. Ajá. Estas es obligatorio aplicarlas adicional al diagnóstico que tenemos que evidentemente realizar.
Bueno, es Ok. que muy interesante su Tenemos que pregunta. seleccionar alguna de estas herramientas. Entonces, No, o sea, ahí volvemos al tema de la rúbrica. La rúbrica no te lo pide específicamente, porque yo, como les digo, me tengo que basar en eso. Y si la rúbrica no se los pide, pues no están obligados. Que yo sepa, no se pide. Pero sí les ayuda, porque es que si ustedes no lo hacen ujú, con una herramienta, pues tal vez estén, "Ey, ¿qué mejora propongo, verdad? O sea, no se les ocurre ujú. nada, o tal vez no han entendido bien el problema. Entonces, tal vez usando una herramienta de estas, pues les queda mucho más claro todo y lo pueden hacer mucho mejor. Ve, por ejemplo, Ujú. aquí, cuando dice propuestas de mejora, aquí, por ejemplo, creo que es donde lo podrían aplicar más. Aporte crítico, se hace un análisis detallado. Ve que dice análisis detallado. ¿Y con qué hago un análisis detallado? Pues con una herramienta de estas podría ser, ¿verdad? Pero no dice específicamente que las tengas que De aplicar. Y si acuerdo, no, entiendo, entiendo. sí, y si nos vamos aquí a la, vamos a ver si nos vamos aquí, vamos a la rúbrica. Acuérdense que siempre tienen que revisar esto, ¿verdad? Para que no me pierdan puntos, que a mí me da pena cuando veo que los pierden por no haber seguido la rúbrica, ¿verdad? Propuestas de mejora. Ofrece planteamientos claros, concisos y explicaciones de las propuestas de mejora. Ofrece, pero no incorporan todo el contenido de la norma o no lo citan. Bueno, aquí se les baja puntos, vea, aquí se les baja puntos si ustedes, por ejemplo, me dijeron, bueno, mejoramos con el requisito, digamos a los que les tocó no me acuerdo, la compañera me había dicho el 9.1, el 9 creo que me dijo, el 9.1. Se divide en varios subrequisitos, 9.1a, 9.1b, 9.1cd, ¿verdad? Son varios. Entonces, si usted viene y solamente me contestó las propuestas de mejora orientados a estos dos primeros y las otras no, entonces usted ya me está excluyendo algunos contenidos de la norma, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso, porque si usted no lo incluye todo, entonces aquí la rúbrica dice que yo le tengo que restar puntos porque no incluyó todo el contenido de la norma, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué les aconsejo? De ahí para cada uno de los requisitos, pues ponga propuesta de mejora, ¿verdad? Obviamente en los que no cumple, porque si ya cumple la empresa y te dice, sí, correcto, yo cumplo, entonces ahí ya no tienes que proponer ninguna mejora. Pero en los que no cumple o que hay una actividad de mejora, ve aquí dice, este requisito no es aplicable, el 0. El 1 dice el requisito que aplica, pero no ha sido diseñado ni implementado. Entonces, si marcaras el 1, aquí ya hay un problema, ¿verdad? Porque no está cumpliendo. Entonces ahí hay una propuesta de mejora, ¿verdad? Que tienes que aplicar. Requisito que está en proceso de diseño como parte del sistema. Requisito que se ha implementado y cuenta con resultados, registros y evidencias de su implementación. Entonces, si tiene 3, pues ya está bien, ¿verdad? Entonces, si tiene 2, bueno, aquí hay uno que dice, requisito que ha sido implementado y auditado con resultados de cumplimiento, requisito que se ha implementado, auditado y esto ya está en proceso de mejoramiento, ¿verdad? Entonces ya ahí ustedes podrían proponer, por eso les digo que este formato quizás un poquillo más amplio, no digo que ustedes lo pueden adecuar y poner nada más cumple, cumple o no cumple parcial, vea que este tiene 5 niveles, ¿verdad? Es tal vez un poquillo más enredado en eso, pero bueno, es una herramienta muy válida también para que lo hagan, ¿verdad? Si ya lo definieron que van a usar este mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si. Profe, una Ajá. consulta. Nosotros en el proyecto que entregamos, la parte A, utilizamos este formato, pero no hicimos modificación en esta parte de 1, 2, 3 y 4. En esta segunda entrega, nosotros podemos modificarlo, como lo está diciendo usted, cumple, no Bueno, cumple o... es que se supone que en la parte A es donde ustedes tienen que definir cuál es el que van a Ujú. usar. Sí, es que está un poquillo más enredado porque si ve aquí dice requisito que ha sido implementado y auditado, ¿verdad? O sea, aquí ya habla de auditoría. Y el otro dice el requisito que ha sido implementado, auditado y está ya en proceso de mejoramiento, ¿verdad? Entonces, define esos otros criterios, auditoría y mejoramiento. O sea, es mucho más completo ¿no? ¿No? Pero eso también lo hace un poquillo más, digamos, complicado, ¿verdad? Porque tienes que dar
cuenta en todos estos niveles, ¿verdad? Entonces, no, ya, y si ya lo definieron así, es que ese es el que tiene que usar, ¿verdad? Por eso es que Ok, en la lo seguimos parte, trabajando. sí, ya en la parte A, por eso es que escogen el formato que van a usar y en la parte B, pues lo aplican, ¿verdad? Ok. Sí, sí, porque incluso si usted ya me lo puso ahí, ya yo se lo puse bien, ¿verdad? Seguramente esa parte, porque usted me lo puso. Entonces, sí, eso era lo que se pedía. Igual, incluso vean, yo me quedé pensando, porque eso sí que me parece que muchos no lo hicieron. No sé si hubo alguien que lo hizo. Creo que sí hubo gente que sí lo hizo, pero por ejemplo, el formato de procedimiento prácticamente nadie me lo puso, ¿verdad? Eso es o sea, la mayoría no me lo pusieron, que eso también es importante, porque ustedes tienen que hacer un procedimiento, ¿verdad? Entonces, hubiera sido esperable que hubiera un formato de procedimiento, pero entonces, ojo, los que no lo pusieron, tomen en cuenta que para esta parte B, el procedimiento, tienen que hacer el formato y tienen que hacer el procedimiento, ¿verdad? Las dos cosas, porque no hicieron el formato antes, ¿verdad? Creo que, ¿quién me estaba? Iliana, primero. Ujú. No, profesora, fue que dejé Ajá. la mano. Sí, Levantada, gracias. sí. Sí, correcto. Telsi, Buenas tardes, profesora. sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi consulta era precisamente sobre eso. Yo imagino que usted en la corrección de la parte A, eh, es esas cosas de retroalimentación que probablemente muchos tengamos malas, si teníamos que ponerlas en la parte B, o se pone la parte A y la parte B en conjunto, o solo la parte B para Solo la parte B, pero en este caso, por ejemplo, el formato del procedimiento, que como te digo, eso vi muchos que no lo pusieron, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí, haces el formato y de una vez me llenas el procedimiento, ¿verdad? O sea, de una vez. ¿Y cuál es el formato? O sea, si tienen dudas de dónde hacer un formato de procedimiento, pues van a encontrar por la web cantidad de formatos, ¿verdad? De procedimientos, del procedimiento de tal institución, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea, por lo general un formato de procedimiento tiene objetivos, tal vez en las empresas, algunos ya de ustedes trabajan, ¿verdad? Y tal vez en su empresa, pues obviamente, pues no es que copien el que tienen en otro lado, ¿verdad? Tiene que ser original por parte de ustedes, ¿verdad? El diseño. Pero digamos, para que tengan ideas, un formato de procedimiento por lo general tiene un objetivo, un alcance y luego las actividades y los responsables, ¿verdad? Y anexos. Por lo general ese es un formato, de un diagrama de flujo. Por lo general eso es lo que tiene un formato de procedimiento, ¿verdad? Ok, ok, sí. Sí, Ujú. es para anexar, sí, lo que tengamos que arreglar, ¿verdad? Con su retroalimentación en el trabajo A, ponerlo en la parte B, que sí, dentro de eso va probablemente el formato que usted nos está diciendo. Exacto, exacto, sí. Sí, Entonces, sí. sí, sí, como les digo, en realidad el trabajo no es complicado, pero sí tienen que seguir, digamos, las instrucciones de lo que se les pide. Pero si ustedes ven, en realidad es un solo requisito de la norma, entonces eso lo simplifica mucho más, ¿verdad? Entonces, nada más ponerle cuidado a eso. Y también que lo hagan con tiempo, ¿verdad? Porque sí me pareció que la vez anterior, pues estaban todavía preguntándome algunos por empresa y ya había como 3 días para entregar el trabajo y yo dije, ¿cómo me van a estar preguntando lo de la empresa todavía? Pero bueno, Sí. es... Profe, dentro de las mismas instrucciones de este B, digamos, a mi grupo, y voy a hablar en particular, nosotras nos guiamos con las instrucciones como tal, y luego nos dimos cuenta que había que poner más cosas en el trabajo, pero ya lo habíamos entregado. Ujú. Entonces, es eso, digamos, hacerlo con tiempo, pero ya nos da susto hacerlo desde ya y que nos pongan otra vez algo luego que haya que anexar. Entonces, ¿falta algo o podemos ya empezar a trabajar y No, cuánto no, faltará ya. para recibir la calificación de la parte A?
No, ya yo se las coloco entre hoy y mañana. Es que quería echarle un vistazo a algunas cosillas ahí últimas, pero yo ya entre hoy y mañana ya se las coloco, porque yo seguro estos días voy a estar más ocupada, entonces quería dejar eso listo para no deberles eso. Ujú. ¿Verdad? Entonces, yo se los coloco pronto bueno, muy importante que les iba a decir, si es posible, recuerden ponerme siempre en el formato del archivo el número de grupo para que no me tenga que, porque si no yo me tengo que ir a buscar, Natalia, qué grupo era, ¿verdad? Y entonces tengo que estar en esas, ¿verdad? Y entonces me hace un enredo de luego. ¿Verdad? Les agradezco eso si me lo ponen en el nombre, el número de grupo y que solamente una persona lo envíe, porque cuando me lo envían dos, me pasó un caso, pero de ahí yo califiqué el que yo creí, porque de ahí si tengo dos versiones, yo no sé cuál calificar y eran versiones diferentes, yo no las veía iguales. Entonces me hace a mí un enredo, yo ahí ya no me hago responsable si califiqué la que estaba peor o la que estaba mejor, porque, o sea, no es mi obligación compararlas a ver si qué diferencias tienen, ¿verdad? Entonces, por favor, que si me pueden entregar solo una persona mejor del grupo, ¿verdad? Se los agradezco. Ok, ok. Sí, Y ya sí. no, entonces no falta más material, digamos, que nosotros tengamos que visualizar aparte de las instrucciones de la parte B. No, ya por eso precisamente es que la tutoría 4, si ustedes ven, todas las tutorías fueron rapidísimas y hasta que está uno así, ¿verdad? Que dice muy seguidas, pero en realidad el objetivo de esto es para que ustedes ya tengan todo el material cubierto y las dudas y todo lo que se pueda con anticipación para que puedan ir trabajando ya, digamos, con toda la materia. Obviamente que siempre uno va a estar anuente a atenderles las dudas que tengan ahí por la plataforma, pero digamos que de alguna manera ustedes ya tienen todos los contenidos para que puedan empezar a hacer el trabajo y todo lo que les falta, ¿verdad? Ok, ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? No, porque si no lo dejamos hasta aquí y si ya después quieren preguntarme algo, ahí estamos en la plataforma. Sí, alguien me preguntó, creo que en la plataforma, que algo de un grupo, de que habían cambiado el grupo, pero que no me habían dicho o algo así. Vean, el tema de definirme a mí, la empresa, perdón, el grupo no era la empresa. La empresa es el tema de que yo les pueda recomendar, esta empresa tal vez no es la más adecuada, era mejor esta empresa, si hubiera podido, o tenía varias opciones, pues que me dijera. De alguna manera, por eso se pedía que yo les diera el aval, ¿verdad? Pero adicionalmente para poderles definir los requisitos de la norma, porque si ustedes, digamos, no me dicen empresa, yo les asigno cualquier requisito y tal vez para el tipo de empresa de ustedes ese requisito se les complica más. Pero como yo no sé el tipo de empresa y tengo que definirlo así al azar, ¿verdad? Y entonces por eso es que yo sí les recomiendo que me hubieran hecho eso, pero no es algo como que se califique en la rúbrica, porque hubo una persona que me preguntó si se calificaba en la rúbrica, no, eso no se los califico, digamos que me hayan preguntado o no la empresa, pero sí les facilita hacer el trabajo y les facilita que les identifique unos requisitos que ustedes sí puedan aplicar de manera más sencilla, ¿verdad? Entonces eso sería. No sé si alguien más me preguntó algo. Bueno, creo que en general esas eran las principales dudas que tenían. Yo creo que eso era. Y si no hay, bueno, ahí estamos por la plataforma. Entonces eso sería y bueno, espero que les vaya bien. Ya van bastante avanzados. O sea, ya pues les quedan dos actividades, ¿verdad? Solamente. Entonces, de ahí. Ay, la presentación, no les quedan tres, ¿verdad? La presentación, nos quedan tres, ¿verdad? Pero digamos que ya pues vamos bastante avanzados, entonces espero que les vaya muy bien en lo que resta del curso. Y buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches, Buenas muchas noches. gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes. Buenas noches, profe. Buenas Gracias. noches. Gracias. Profe, antes de que se vaya, tal vez Ajá. yo no le escuché, estaba en otra cosa. La entrega de este proyecto B es únicamente el B, no tenemos que unir A y B. No, solamente el B,
porque en realidad a ustedes el A ya se les calificó, o sea, yo no les puedo Ujú, decir, bueno, es que me mejoraron el A, les voy a dar unos puntillos que de antes, no, ya ujú, digamos, ya yo el A ya se los califiqué, ya no voy a hacer nada, entonces que me entreguen solo la parte B, ¿verdad? Obviamente ustedes tienen que ujú, relacionar la parte A y la parte B porque están relacionadas, ¿verdad? ujú. Pero solo la parte B. Ujú. Ok, no le hago la consulta porque con otros cursos Lo sí suelen iba hacer. todo completo, ajá, entonces mejor preguntan desde No, y es que tienes ese. razón, porque realmente en otros cursos lo que se hacía es que al final se les daba como un puntaje mayor, no sé si usted se refiere a eso, pero antes se daba como creo que un 40% del proyecto total, algo así. Entonces, claro, como se da ese 40%, entonces era un proyecto mucho más grande y había que unir las dos partes, ¿verdad? Ujú, Entonces, y había que, o sea, reparar o hacer mejor lo que hubiera estado mal, ¿verdad? ujú. Entonces ahí sí, en esos casos sí ameritaba, pero en este caso, digamos, la parte A ya se calificó, ya queda, digamos, esa nota y ya yo no se las podría cambiar. Entonces lo que tengo que hacer nada más es revisarles la siguiente parte que es la B. Ok, muchas gracias, profe. Mm. Buenas noches. Bueno, a ustedes. Hasta luego, buenas noches.